la Semana Mundial del Coaching y este espacio, porque coinciden muchas webinars y algunos espacios también de tipo presencial. Y para nosotros es un gran orgullo hemos tenido ya varias webinars. Hoy día miércoles 15 de mayo de 2024 también quedará, digamos que anexada o colgada a nuestro canal de YouTube de ICF Capítulo Venezuela. Conchi, Me pon permito, presentación. me Ya está permito presentar presentación. Ajá, No sé. sí se ve. Perfecto. Después la colocas en modo presentación, ajá. Está en modo presentación. No, Pero todavía no se ve. no Bueno, se ve, esas cosas Conchi. pasan. Esas cosas pasan. Entonces voy otra vez para atrás. Exacto. Conchita Caparrós, conocida en los bajos fondos como Concepción Caparrós, es psicólogo, con posgrado en desarrollo organizacional, coach organizacional, coach ejecutivo y de equipos, mentora y con credencial NCC. Con más de 25 años de experiencia en el ámbito de enseñanza, facilitación y consultoría. Ahora sí. Es cofundadora, junto con Domenica Ardizone, de Coaches in Progress, buscando el desarrollo y profesionalización del coach a través de la mentoría. Oye, Es un programa de mentoría muy hermoso que se llama Camino a tu Credencial, para los que estén interesados. Y esa es Conchita. Doménica es licenciada en Educación y Ya compartir psicóloga, otra vez. coach dale, organizacional, compartir. ejecutivo y de equipos, No. consultora estratégica, mentora Esa es la con presentación. credencial PSC ¿Tiene sonido? Compártela con Diana con sonido. y es cofundadora de Coaches in Progress junto con Conchita Caparrós. Ahora vete arriba. Quiero agregar que además de ello más. son mis maestras y agradezco muchísimo todo lo que implica mi camino para mi credencial gracias a ese Vuélvete para proceso allá que arriba para que compartas el sonido. Conchita está No, está resolviendo el bien. tema de la presentación, ya está listo, Sí, ¿verdad? ya está listo, Ah, ya Ya. se ve. ok. Gracias, Miren. Perfecto. Gracias por tu No, Gracias. no. presentación. Placer estar aquí Gracias con todos. entonces a las personas que están asistiendo. Yo estaré atenta de digamos, de hacer el paso de las personas que entren a la webinar. Y yo voy a comenzar con una pregunta genérica para ambas. A ver, ¿quién quiere responder primero, no? ¿Por qué ustedes son mentoras? Sabiendo que ya son coaches, ¿por qué deciden el camino de la mentoría? Bueno, yo voy a decir que, como dicen los mexicanos, se me dio. ¿Por qué? Porque la parte de la enseñanza y el acompañamiento forma parte de mi vida, de mi experiencia desde hace muchísimos años, porque fui profesora en una universidad, la Universidad de Rafael Urdaneta en el Zulia, y bueno, me enamoré de ese enseñar y compartir con los alumnos. Entonces, creo que esto de la mentoría de alguna manera tiene eso, el enseñar y acompañar a otros a caminos, a miradas distintas. No sé, en el Sí. caso de Doménica. Pues mira, en mi caso es parte de mi propósito y mi vocación. Bueno, mi primera carrera es educadora y mi pensamiento es desde ese modelo mental de la educación, ¿no? Todo lo que aprendo para mí es una necesidad vocacional transmitirlo a otros. Y cuando nos unimos con Conchita, que es como nace Coaches in Progress, que se unen varios propósitos, es la necesidad de profesionalizar y apoyar a nuestros colegas coaches en el mejoramiento y en el fortalecimiento de la práctica, que como todos sabemos es muy importante, ¿no? Eso son como las horas de vuelo. Entonces, bueno, yo tengo ya casi, no voy a decir el tiempo, muchos años trabajando como en procesos formativos y para mí es mi vocación. Así que parte de esto y este hijo compartido ha sido Claro. producto de esa vocación, ¿no?
Yo quiero agregar, Doménica, en tu caso particular, que además yo te conocí en un rol que era muy diferente. Yo no recuerdo que en ese momento fueras coach, a lo mejor lo eras, Sí, porque sí, tú era eras coach. la persona que llevaba recursos humanos en una organización por muchos años. Y justo te Sí, estabas retirando cuando yo te conocí. Creo que eso eso es hace correcto. también una mirada, eso es Ajá, interesante, una mirada desde lo organizacional que no todos los coaches tenemos. La mía, así por es. ejemplo, es pequeña porque no tuve mucho contacto con el mundo organizacional desde Ujú, dentro. Entonces, eso hace ujú. una diferencia, de Sí, verdad. mi rol de coach nació en la organización. Cuando comenzaron todas estas, era muy nuevo. Cuando llevamos coach a la organización, fue muy nueva esta orientación, que nadie creía en una empresa que esto podía funcionar. Y a mí me tocó ese trabajo Mm, vocacional y ese trabajo, vamos a llamarlo apostolado, ¿no? De, ajá, de la ponerlo sobre venta. la venta del coaching, que en aquel momento, hace 17, 18 años, pues nadie escuchaba sobre coaching y la organización, no, por favor, eso es magia negra. Entonces, Así es. yo nací bajo ese paraguas y es bien interesante desde el coaching organizacional tener esa mirada sistémica y eso me ha acompañado durante todos estos procesos, ¿no? Muy bien. Bueno, yo les voy a pedir a ustedes que rueden con su presentación y en algunos Perfecto. momentos yo voy haciendo preguntas y también vamos a abrir el espacio para que en el chat las personas, por ¿Cómo no? favor, se sientan cómodos en preguntar o reflexionar en voz alta, escribiendo o incluso podemos abrir el micrófono en un momento dado, como ustedes también lo Así es. consideren. Ustedes son Vale, las que mandan aquí. La agenda está la llevan bien. ustedes. Aquí vamos Muy bien, intercambiando, no la lleva el coachee, la lleva el mentor, la Exacto. agenda. El ponente. Muy bien, muy bien. muy bien. Uy, bueno, la primera mirada, ¿no? Que es esa mirada de dron arriba, esa mirada sistémica que queremos darle a este tema de la parte sistémica del mentor, porque a veces echamos un poquito hacia atrás. ¿Qué sería un mentor efectivo? Se caracteriza por su efectividad, por su creatividad, versatilidad, resiliencia y destaca la posibilidad y la habilidad de transmitir, corroborar cada momento, porque tenemos que estar como chequeando y rechequeando aspectos, cuestionar información, la información no solamente de parte del coach, sino también del coaching, de manera eficaz y siempre con una presencia firme y abierta al aprendizaje. Porque en esto del programa, del tema de la mentoría, no, el coach no es el único que aprende. Nosotras creemos que entramos en una mirada de gran aprendizaje y vamos ahí ajustándonos a lo que va surgiendo. ¿Cierto, Doménica? Es así, no trabajamos bajo una estructura si bien hay una estructura predeterminada, nosotros fluimos, ¿no? Y ese es el rol del mentor, acompañar y fluir con esa estructura, yo la llamo dulcemente estructurada o amablemente estructurada, al servicio de nuestros coachees, de nuestros mentees, en este caso nuestros mentees, porque hacemos ese proceso de mentoría. Y como vemos, no hay ni procesos perfectos, ni coaches perfectos, ni mentores perfectos, sino que esto es un proceso de co-creación, donde la creatividad es un aspecto fundamental. Ujú. Y de ahí, esa mirada de dron arriba, ¿no? Que queremos darle a esa mentoría, a ese encontrarnos con esa cantidad de mentees, de coaches, de ver ese gran sistema envuelto en esa conversación que se está dando entre todos. Esa es la mirada que queremos darle en este Así momento es. y cómo el mentor tiene que Mm, estar en esa mirada sistémica cuando acompaña a un coach dentro de ese proceso de desarrollo. Así es, tener esa mirada donde ese dron sube y baja, entra al sistema y sale también del sistema,
para poder observarlo en su completitud, ¿no? Bueno, y ahora vamos con un elemento bien interesante, que es la presencia y la acción. A ver, Doménica. Muy bien. Bueno, esta presencia desde ese dron, vamos a utilizar esa metáfora del dron, ha de ser firme, confiada. El silencio es un factor fundamental porque nos permite estar en esa presencia, no interrumpir, no tener nuestra propia historia aquí, nuestras conversaciones privadas, porque de esta manera esa presencia, el estar allí, aquí y ahora con este mentí, con esta persona, nos va a permitir diseñar las preguntas más específicas, más enfocadas y que tengan esa profundidad, desde eso sistémico, entender esa historia que tiene nuestro mentí, ¿no? O que traiga ese coaching. Ujú. Sí, y es justamente no solamente imaginarnos o focalizarnos en la historia de nuestro coach, sino también en la historia que trae el coaching. Y como muchas veces mencionamos, no comernos la historia del coaching, sino navegar en esa historia que trae, quién está haciendo en esa historia, pero al mismo tiempo no perder de vista quién está siendo nuestro mentí dentro de esa historia. Y eso es bien interesante. Ahí está esa mirada sistémica de movernos de un lado y del otro y hacer las preguntas que vayan a ampliar esa profundización que se quiere dentro de una sesión de coaching. Así es. Y en ese sentido, ajá, Ajá. miren, Y quería, antes de que continuaran metidos en el tema de la mentoría, diferenciar para la audiencia mentoría de supervisión, porque yo, mm, por ujú, decirlo, hasta hace un ujú. año, 2 años, todavía me confundía. Ya lo tengo claro y sin embargo siempre me gusta escucharlo de nuevo y me parece importante, Ujú, por es favor. correcto. Ujú, Ujú. ujú. Bueno, la mentoría acompaña al mentí a que fortalezca sus competencias. Es mentor, mentí, ¿sí? Muy bien. Y este mentí es un coach. Pongamos que es un coach. La supervisión es acompañar al coach a eso que le pasa con lo que le pasa en su proceso o en su proceso de hacer coaching con otros. Lo que en psicología, porque es que lo tenemos que traer sobre la mesa, es la transferencia y la contratransferencia. ¿Ok? Entonces, me permito utilizar ese término de la psicología, es ¿qué me pasa a mí con la historia de mi mentí? ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo también en esa historia? Y gracias por traerlo, miren, porque eso es un aspecto fundamental. Y en nuestros primeros años de coach es importante porque, bueno, es un proceso de aprendizaje, es un proceso también de nosotros ir observándonos en ese proceso, en ese sistema, ¿no? Y es regalarnos la pregunta, ¿quién soy yo en el sistema de este coaching? Y cómo Ujú. también me voy retroalimentando y voy trabajando en aquello que a mí me resuena, ¿no? Entonces, el proceso de supervisión pone el foco en eso que le pasa al coach, es cuando hace su proceso de coaching, ¿no? ¿Quieres agregar Ujú. algo, Conchi? Sí, es bien interesante esa mirada porque nos lleva, en algunos momentos, ha habido coaches Ujú, que llegan y dicen, ay, yo no sé qué me pasa con tal ujú, coaching, que cuando trae tal tema, siento que no puedo avanzar, siento que no tengo las preguntas adecuadas, ujú. es como Me que si paralizo. me congelara ante esa posibilidad de Mm, hacer las preguntas. Entonces, es bien interesante esto porque es como darme cuenta qué me ocurre con esa situación que me está trayendo el sí. cliente. Algunos momentos puede ser que se refiera a alguna situación no definida, no aclarada dentro de mi historia personal y que de alguna Mm, manera yo no he resuelto y que está ujú, como ahí, estacionada, atarugada, ujú, y no me deja entrar en el proceso para facilitar lo que ese cliente quiere hacer, porque en el fondo ujú. nosotros se nos ha dificultado ese proceso que tenemos internamente.
Sí, y en otro Bueno, sentido es muy importante, déjame cerrar allí, Conchita, porque esto nos quita presencia, ¿sí? Y hace que el proceso no confiemos en el otro, sino que yo tomo la agenda, mi agenda de mi propia historia, y esas preguntas que yo voy a hacer están condicionadas o direccionadas a mi historia, no a la historia que yo tengo, a la persona que tengo yo enfrente, ¿no? Sino que yo conduzco el proceso, la sesión. Hay un micrófono que está abierto que hace ruido. Si lo pueden apagar, por favor. Giancarlo. Sí, Ujú. como todo coach, tenemos la audición súper sensible. Un secreto para ustedes. Y estamos hablando de la presencia, ¿no? Entonces, es estar presente también, limpiando, honrando nuestra historia para estar allí, aquí y ahora. Si no está así, hacemos que nuestras preguntas sean condicionadas y ahí entonces la supervisión hace un rol bien importante. ¿Ok? Ahí tenemos Ujú. pues claras las diferencias entre uno y otro. Gracias, Miriam, Ok, por traerlo. y eso Avanzamos. trae a consecuencia, dentro de las preguntas que lanzamos dentro del proceso de coaching, que de pronto seamos controladores como coaches. ¿Por qué? Porque estoy haciendo preguntas que están referidas a mi propia historia, a lo que yo conozco de mi historia. Pero a medida que vamos aumentando en el nivel de la credencial y en donde tenemos que marcar mayor presencia y ausencia de nuestra propia historia, las preguntas tienen que estar referidas a quién está siendo esa persona en esa historia que está trayendo, pero no direccionando las preguntas en función de mi propia historia. Eso lleva al segundo punto, que es dentro de la presencia y acción, conocer y planificar la sesión en función de los objetivos del coach. Así puede enfocar, desenfocar, acercarse, profundizando en las diferentes aristas que trae el coach y las que trae el coaching. Porque siempre es importante preguntarle a nuestro mentee, a nuestro coach, que es un coach en particular, qué, qué le gustaría o a dónde le gustaría focalizar la mentoría. Y esto puede llevar a decirle, oye, me resulta muy difícil hacer el acuerdo o no puedo identificar las preguntas poderosas o el plan de acción me resulta como tan difícil porque como que no logro integrar lo que significa un plan de acción. Entonces, como mentoras, nos lleva como a mirar, subir, bajar. ¿Se acuerdan lo del dron? Subir, bajar, enfocar, de acuerdo a eso que nos está planteando en este momento el mentee o coach. De ahí esa mirada distinta, sistémica, ampliada, porque no es solamente lo que traen en la sesión, sino cuál es la necesidad del coach o mentee, cuál es la necesidad del coachee, dónde tenemos que focalizarnos. Entonces, des en cuenta cómo vamos subiendo, bajando, poniéndole foco, alejándonos, etcétera, etcétera. Así es. ¿Algo Avanzamos. más que quieras tú agregar por allí, Domen? No, perfecto, mi Conchi, podemos avanzar. Ok. Muy Ok. bien. Y esto de estar en lo cierto, ¿verdad? Hay como varios roles que se van ya vislumbrando en esto de estar en lo cierto. No es un proceso controlado, es un proceso donde nosotros aceptamos, el mentor acepta la incertidumbre. No pasa nada, vamos a confiar en lo que trae este mentí. Y sobre eso confío en mis propias competencias, en mi propio proceso y acompaño al mentí a que se explaye, que converse, que traiga su historia. Y en ese sentido ahí hay que mantener una actitud flexible y obviamente entender que está en un proceso, que es su propio proceso de cambio, no el mío como mentor, es su propio proceso de cambio. Entonces, no hay nada cierto y trabajamos sobre lo que es la incertidumbre. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, no podemos construir esa historia nosotros, nos traen esa historia. Y nosotros desde allí acompañar a este mentí a que él también, y es uno de los procesos más bonitos que logramos durante la mentoría, como a través, porque eso lo hace la práctica y de la conciencia de la práctica,
lograr eso de que, bien, no conozco lo que va a pasar, pero yo me conozco y voy a confiar en eso esa persona que está allí, ¿no? Ujú. Ujú. Tener esas múltiples visiones como herramientas de la mentoría. Y entonces aquí, dentro de las herramientas, en muchas oportunidades, cuando tenemos una grabación de una sesión, solemos marcar la pausa, hacer una parada, o adelantar o retroceder, abarcando diferentes perspectivas, para profundizar en el desempeño del coach y así apoyar la amplitud en las visiones del coaching. Porque el marcar, algunas veces, si decimos, bueno, vamos a parar aquí un momentico en esta parte de la sesión, es como, ¿y qué imaginas que va a ocurrir ahora? Es como adelantarnos en ese ámbito de la imaginación. Y esto lo estamos conectando con el tema de la incertidumbre. No sé qué va a surgir, pero ¿cómo me siento yo como coach en ese ámbito de la incertidumbre, de no sé qué va a ocurrir ante esta pregunta que estoy planteando, pero que desde la mentoría es importante que el coach esté preparado para ese mundo de incertidumbre que nos está trayendo este cliente. Y ahí está esa riqueza, porque eso nos lleva también a ser altamente flexibles, Ujú. abarcando diferentes perspectivas, de pronto perspectivas que ni siquiera nosotros tenemos, pero que el cliente está trayendo. Así es. ¿Mm? Y es todo este rico mundo de la incertidumbre y en estas diferentes paradas que hacemos, aquí hay un hilo conductor o una estructura que son las preguntas poderosas. Pero cuando hablo de estructura no me refiero a que ya hay preguntas estimadas. Muchas veces nos dicen, pero ustedes no tienen una lista de preguntas poderosas. ¿Qué preguntas puedo hacer yo cuando se presenta este caso? ¿Y qué preguntas puedo hacer yo cuando me preguntan, me trae esta situación? No hay preguntas. No hay preguntas estructuradas o preguntas modelos. Lo importante aquí es sentir la situación, fluir con lo que trae este mentí y en función de eso es que se va a construir la pregunta poderosa. Sí, hay un qué, un cómo, un cuándo, pero eso es como es flexible, es un proceso que cada vez más vamos adaptando a la situación que trae el mentí, nuestro alumno, nuestro mentí. Entonces, eso te lo va dando la experticia, la práctica y la presencia fundamental. Eso de, ¿y qué pregunta pudieses hacer aquí? Nos paramos en cada proceso. Y si hubieses hecho, ¿y qué otra pregunta pudieses hacer aquí? También hay posibilidades, porque recordemos que cada coach escoge su camino y cada coach la pregunta y realmente el que nos va a decir que la pregunta es poderosa es nuestro coaching, ¿no? Entonces, el mentir va preparado para eso, es decir, déjame yo conectarme y desde allí crear esa pregunta. No hay sesiones con las mismas preguntas, porque inclusive hemos visto prácticas que tenemos a nuestros alumnos y hacen preguntas, una sesión la manejan diferentes y además tenemos un ejercicio donde los ponemos a hacer preguntas poderosas y son diferentes. Bueno, porque cada uno se conecta desde la historia o desde su propia historia, la puede transformar en esas preguntas poderosas maravillosas. Ujú, Fantástico. ujú. Y un detalle es que las preguntas poderosas a veces están inmersas en una cosa que se llama curiosidad, pero Mm. una curiosidad sana, no es una curiosidad morbosa, sino ¿y qué será eso que estás viendo por allí? ¿Y qué piensas tú? ¿Por qué esa historia se repite tantas veces? ¿Qué significa? Entonces, quizás una pregunta simple puede transformarse en una pregunta poderosa para ese ser que no se había detenido, que ahí está lo de la pausa, a mirarlo de manera distinta. Por eso llamamos una estructura flexible, porque en Ujú, ese, ajá, hay una construcción de preguntas y usted puede diseñar todas las preguntas, pero cuando usted va desde la ingenuidad, de esa curiosidad infantil, esa riqueza, de esa creatividad, pues salen las mejores preguntas, y así como cotufa.
Muy bien, ese aprendizaje continuo y ese aprendizaje continuo del mentor, ¿sí? Es la conciencia plena, consciente, además, creyente, consciente y creyente de que la imperfección es clave para el aprendizaje. Y eso es una de las primeras máximas que nosotros le regalamos a nuestros mentí, porque trabajamos en un ambiente de confianza. Entonces, muchas veces, a ver, estamos en este proceso y no pasa nada si te equivocas. Si lo tenemos que volver a grabar, se graba. Aquí la imperfección es parte del valor de la mentoría. Nosotros no te vamos a hacer un juicio de valor, es lo que se presenta y eso otorga muchísima confianza a nuestros mentí. La agilidad. Y esta agilidad en diferentes dimensiones, desde ese drone subimos, bajamos, adaptamos en el momento que sea oportuno. Por eso hacemos esos cortes o esas paradas, ¿verdad, Conchita? En diferentes momentos para entender. Y nos paramos y hacemos la fotografía del momento, el minuto que está pasando, cuál es la necesidad del coach y la del coachee, porque hay momentos que se presentan donde en función del balance que se hace de la conversación, se puede ir orientando muchas veces hacia la necesidad del coach y no la del coach. Entonces, en los procesos de mentoría hacemos el balance sistémico, incluso hacemos muchas veces un porcentaje de la conversación y se lo mostramos a nuestro mentí. Entonces mira que hay un 70-80. La conversación está girando a tus necesidades como coach de mostrar, ¿sí? O a lo que trae el coaching que te está mostrando para que tú lo acompañes en función de ese objetivo inicial, ¿no? Conchi. Ajá. Este, eh, Eso de la parte de la imperfección me hizo recordar una formación que tuve yo hace un tiempito atrás, donde el facilitador nos habló de una cosa que se llama AMI, AMI, y eso significa acción masiva imperfecta. Es lanzarnos al aprendizaje, lanzarnos a la acción. No importa que haya imperfección, porque muchas veces, y la sesión está perfecta, eso no existe. La perfección de una sesión no existe. Lo que existe es, ¿se sintió acompañado nuestro cliente? Esa es la gran pregunta. ¿Se logró lo que ese cliente quería? ¿Fue por el camino que deseaba? Si la respuesta a todo eso es que sí, la sesión fue perfecta. Y saben una cosa, algo muy hermoso, y es que a veces la perfección está dada en tener un acompañamiento cercano, en presencia, en cercanía, porque finalmente todos los seres humanos lo que necesitamos es eso, presencia, cercanía, afecto. Y si nosotros mostramos eso dentro de una sesión, la sesión es perfecta. Y cuando hablamos de agilidad, y que Doménica hablaba del porcentaje de la conversación, yo quiero agregar a eso algo que es muy interesante, que es el tiempo en que el coach está hablando. Cuanto mayor silencio haya por parte del coach, la sesión es más perfecta. Y coloquemos esto entre comillas. ¿Por qué? Porque estamos dejando el tiempo para nuestro cliente, para que él traiga aquello que quiere traer y reflexione sobre la pregunta. Y ahí está, si la pregunta es corta, es pausada, en el momento adecuado, llevará, y ahí está la competencia de la confianza. Entregamos esa pregunta con la confianza que va a llevar al cliente al espacio que quiere llegar y en la profundidad que en este momento de su vida está dispuesto a llegar. No Sí, todo tiene que llegar a la profundidad que yo como coach quiera. No, llega hasta donde él quiera llegar. así Y es. ahí está el tema de la agilidad y las Sí. diferentes dimensiones y profundidad también. Sí. ¿Ok? Fíjate, Conchita, ya le doy la palabra, miren, nuestros procesos de mentoría, cuando nuestro mentí suelta la estructura y se deja llevar se deja llevar
en ese dron, porque sigo utilizando el dron, suelta esa estructura rígida y se deja llevar por el dron, son los procesos más divinos de aprendizaje en las mentorías. Y eso es normal, eso es un proceso. ¿Ok? Por eso el proceso de mentoría tiene un número de sesiones, porque vemos cómo va la evolución y la mostramos y el mentí pues lo disfruta muchísimo y nosotros ahí seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo de nuestros mentí. Miren, ¿tú quieres comentar algo? Sí, que utilizando un verbo que utilizaron ustedes, así como ustedes me enseñaron, ustedes usaron la palabra navegar. Yo mientras estoy escuchando, estoy navegando entre eso que plantearon de la incertidumbre Ujú, y el silencio. ujú, Y ambos elementos eh, hacen que el barco se mueva y que se convierta hasta en un peñero pequeñito donde las olas dan muchas vueltas, ¿no? Y creo que eso es precisamente una de las cosas más difíciles en el proceso, ujú, tanto de ujú, coaching como un primer nivel. Ok, Ujú. ya eres coach, como ahora en el caso de la mentoría, ¿no? Y creo que sí, el barco se va moviendo en función de esos dos elementos, incertidumbre y el silencio que por cierto genera ansiedad, ¿ok? Generalmente, ujú, ¿ok? ujú, Eso es así. Y la otra cosa que me hiciste recordar, que mi profesora, mi maestra en psicodrama, Nixa Fernández, que con sus 90 años todavía nos enseña, ella siempre ha dicho, apréndete todas las técnicas del psicodrama, pero cuando vayas a dirigir, olvídalas. seguro, Y me parece así que es. eso tiene muchísimo que ver con lo que Fantástico. tú dijiste, Así realmente. es, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, es así. Así es. Y qué linda esa metáfora que traes, Lucía, la del barco. Y si nos ponemos en esa metáfora y nos sentimos que estamos sobre un barco en alta mar, donde lo único que oímos es el silencio y estamos en medio de alta mar, donde no sabemos si hay tierra más allá, si es que Ujú. existe o no, y en Hay donde incertidumbre. donde el silencio es la primera pauta y cómo nos sentimos ante ese silencio. Es una metáfora hermosísima y es dejarnos Ujú, entrar en ese espacio. Bueno, muy ujú. bien. Seguimos por aquí. La versatilidad del mentor. Maravilloso, ¿verdad? Y la primera es la creatividad, porque dentro de ese espacio es muy importante ser creativos como mentores, porque tenemos que darnos cuenta que cada mentí trae su propia historia, su propia forma de aprender, de mostrarse, de enseñar, de compartir. Entonces, como mentores, nos toca entrar en ese mundo de creatividad y nosotras hemos hecho como inventivas. Oye, ¿cómo te parece si para la próxima sesión hacemos lo que llamamos tocar piano a 4 manos, a 8 manos, a 10 manos? Entonces es como un espacio para co-crear y el sentimiento de incertidumbre, de ansiedad, que en algunos momentos causa el entrar en tocar ese piano a 8 manos. Y es como, ¿en qué momento voy a entrar? ¿Cómo voy a entrar? Va a ser la nota que va a generar la armonía que quiero finalmente. Esas son preguntas que se van creando dentro del mentir, pero que lo ayudan a Ujú, sentirse más ujú, confiado, más seguro de que ujú. lo que trae es lo que tiene que haber. Muy bien. La otra, La adaptabilidad, siguiendo la metáfora del navegar, cómo yo me adapto, uno como mentor, que es importantísimo, y otra, el mentí, cómo va sorteando y se va adaptando a aquello que trae su coach. Y es importante o muy interesante cuando hacemos las primeras prácticas, nos agarramos de esa estructura, estamos aprendiendo y eso está bien y después la voy soltando y voy tomando la dirección del otro, porque confío en el otro, confío en lo que yo sé y desde la creatividad me voy adaptando. Y eso es fundamental. ¿Eh? ujú, Tengo un terreno firme y desde allí me voy adaptando de lo que tengo. Voy haciendo, voy tomando, yo utilizo otra metáfora que es como, ¿sabes? En la jungla me voy agarrando o en el deporte cuando entregamos el testigo
voy agarrándome, agarro uno y agarro el otro y en el aire fluyendo. Ya está la adaptabilidad. ¿Eh? La resiliencia. Uy, salimos fortalecidos, tanto el mentí como el mentor, salimos fortalecidos de cada proceso. Podemos tener procesos que nosotros decimos a veces al inicio, porque hemos tenido nuestro proceso de aprendizaje, wow, este programa o esta cohorte, caramba, no nos avanzan, Conchita, ¿qué estará pasando? Utilizamos otras herramientas, otras habilidades después de cada proceso salen fortalecidos nuestros y es hablar de paciencia también, ¿no? Esa adaptabilidad. Cada mentí tiene su ritmo. Cada proceso tiene su ritmo y eso es ni a velocidad alta ni a velocidad baja. Nosotros no pretendemos que todos aprendan a un mismo o que todos practiquen a un mismo ritmo. Y esto es entender el proceso y sigue siendo adaptabilidad, entender el proceso de cada uno. Por esto que esto es un proceso grupal y también es individual. Entonces, Ujú. el grupal es la suma de todos los procesos individuales, pero luego cada uno tiene su espacio porque nosotros abrazamos y acompañamos desde el ritmo de cada uno. Entonces, ese factor de resiliencia es fundamental para esa versatilidad del mentor. Ujú. El otro tema es cuestionar constantemente cómo te percibes en esa sesión. Dejar poco a poco, vamos entregando el testigo a nuestro propio mentí. Y es como en las primeras de cambio, si bien hay un modelar por parte de las mentoras, después le va tocando al mentí comenzar a cuestionarse, autorregularse, para que entonces comience el tema de la autoconfianza. La confianza para escuchar su propia sesión y decir en qué fui efectivo, en qué no fui, en qué podría haber mejorado, qué me pasó aquí. Entonces es comenzar a evaluar la propia sesión, pero desde su propio cuestionamiento, no desde el cuestionamiento que recibe desde la mentora, sino de aquello que para el mentí es importante cuestionar porque sabe, él sí sabe su historia, sabe por dónde transitar, dónde la pregunta y qué pregunta va a dar realmente con aquello que me va a permitir profundizar o desarrollar. Transmitir Así es. información. Eso es una clave para todo esto, porque en las primeras de cambio transmitimos información básica, que nosotros la llamamos información administrativa, para todos aquellos que quieren cubrir el tema de, bueno, obtener una credencial ante la ICF. Entonces, hay que cumplir con ciertos parámetros, ciertas exigencias que nosotros las llamamos administrativas. Y hay que hacerlo, igual que en la sesión, seguir ciertos parámetros. Y algunas veces nos dicen, ay, Conchita, pero es que nosotros no hacemos la sesión de esa manera. De acuerdo, pero ¿sabes qué? La sesión para ser evaluada ante la ICF tiene que seguir estos y estos indicadores. Luego, tú la haces como tú quieras. Y la gente generalmente después que pasa por el proceso dice, wow, no sabe la cantidad de cosas que he aprendido siguiendo el proceso, este nuevo proceso y ampliando la mirada con estas competencias. Así es. Sí. Y estaba recordando, Conchi, que normalmente las vienen como con una creencia ya de que es que de aquí salgo ACC, PCC. A ver, entréguese al proceso. Lo primero es tener el dominio amable de la conversación y disfrútate el camino. Vamos a trabajar sobre lo que tienes en este momento, porque muchas veces se colocan esa presión encima de que, y ahora sí soy PCC, y ahora sí soy ACC. Disfrútalo y después vemos en el camino vas construyendo y tomas tu mejor decisión. Entonces muchas veces nos dicen, no, yo no quiero credencial, me doy cuenta que me falta en el proceso y ese es uno de los grandes aprendizajes que nosotros podemos ver en estos procesos de mentoría, ¿no? Valga la repetición o la redundancia. Entonces, entregarse y fluir. Entro, me conozco, me identifico, me adapto, porque también es un reto, no solamente para nosotros mentores, que recibimos con mucha apertura, sino también el proceso transformacional del propio mentí.
¿sí? De este coach que también tiene sus propias creencias, su propia estructura y que ya se va con, entonces toca es trabajar de las creencias. Entonces es un Ujú. proceso pues bien interesante y está el cuestionar dulcemente, porque si bien es un proceso que fluye, no es complaciente. Nosotros adaptamos, pero vamos cuestionando dulce y amablemente. Quiero leer lo que acaba de escribir Torcuato. Ajá. Dice, en mi última experiencia de recibir mentoría, yo escuchaba mi grabación de la sesión y era el primer filtro. Solo mandaba a las mentoras aquellas que pensaba podían estar bien. Por supuesto, siempre abierto a la mentoría que iba a recibir luego. Gracias, Gracias, Torcuato. Torcuato. Yo también Gracias, hago Torcuato. eso. Gracias. Escucho varias veces cada una. Mm, Tengo guardadas unas a las que le puse ojo para mi mm, PCC. Y la otra muy cosa que quería bien. compartir o que quiero compartir con la audiencia también, que no sé cuántas personas aquí lo habrán vivido, es que en mi caso, tomando esto que tú estás diciendo, Doménica, de la liviandad, así le pongo yo como palabra, no fue lo que dijiste, pero lo traduzco, de vivir mi propio proceso. Por ejemplo, yo decidí que yo renovaba ACC porque no Ujú. tenía el tiempo ni iba a tener el foco para poder hacer la PCC. Tengo Así. mis sesiones guardaditas, pero no, yo dije, Mm, no, espérate, yo incluso siendo ACC renovada, puedo aspirar a ser mentora, que es una de las cosas que me encanta, ¿no? Cuando claro, yo sea claro. grande, quiero ser como ustedes. Pero lo que quiero También. decir en todo caso es que eso, o sea, es mi proceso. Yo no iba a correr a montarme en una PCC sin No, tiempo suficiente, hasta lo económico estaba allí en juego, no. Yo dije, claro, muchos factores. es una invitación para Ujú. que lo Total, consideremos, total. pues. Y es ese trabajo importantísimo que bueno que lo traes, miren, porque es ese trabajo que yo hago también desde mi rol de coach, ¿no? Que nosotros te acompañamos en ese proceso de mentoría. Te ofrecemos diferentes miradas. Mira lo que tenemos aquí, ¿sí? Ve a tu ritmo. Es que fulano sí fue, pero ¿quién dijo que? O sea, es tu ritmo. Este programa lo puedes hacer 2 o 3 veces. El valor que tiene la práctica, y nosotros ahí nos enfocamos. Nosotros no solamente trabajamos por una credencial, trabajamos para optimizar, para fortalecer lo que es la práctica. Y después lo demás llegó solo. Pero eso es Ujú. muy importante, tener tu propio modelo, aprender una nueva estructura, o sea, eso es fundamental. Entonces, ¿quién nos dice qué es lo más, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Hay que vivir el propio proceso y es muy rico porque hay una transformación de este coach mentí. Bueno, en aras del tiempo, Sí, que aquí esto es vamos. lapidario, Dios mío santo. Ok, habilidades claves del mentor. La primera es transmitir información, dar esa cuota de aspectos, vamos a llamarlos, nosotros le llamamos administrativos básicos, y a partir de ahí comenzar a tomar decisiones, como estaba mencionando Lucía. Bueno, si tengo que cumplir con esto y esto y esto y esto, es como demasiado, y en este momento yo no me siento con la posibilidad, ni el tiempo, ni la oportunidad económica, emocional o lo que fuera para lanzarme a este desafío. Y está bien, ¿ok? Y, Validación. ujú. Ir validando. Y de hecho nosotros lo hacemos en cada proceso, vamos validando, hacemos proceso de seguimiento y hacemos parada. Y vamos validando, haciéndole preguntas poderosas a nuestro mentí. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Quieres continuar? Siempre con mucho respeto para validar lo que está sintiendo el mentí y también lo que estamos sintiendo nosotros. O sea, hacemos alto y si bien son 10 sesiones, 12 sesiones, hacemos espacio cada 3 4 sesiones para ir validando esa información. Presencia y confianza, eso es sumamente importante, que el mentí se sienta realmente con la confianza de preguntar lo que quiera. No hay preguntas este, tontas o u obvias o lo que fuera, nada de todo eso existe, porque para cada quien hay una necesidad y esa necesidad tiene que ser acompañada. Y tiene que ser acompañada con presencia.
Cuando nosotros hacemos nuestro programa de mentoría, abrimos un chat y estamos allí en presencia continua con nuestros mentees, de manera que puedan hacer todas las preguntas e inquietudes. Y también hacemos un tema de lo que llamamos foro chat, donde se hacen preguntas similares a las que van a aparecer dentro de la prueba de conocimiento que vamos a presentar, que es uno de los requisitos para entrar como con la credencial. Y allí vamos co-creando respuestas, porque a veces la respuesta no es única, tiene diferentes miradas, perspectivas, y eso es lo que enriquece ese conocimiento. Y finalmente el cuestionamiento. Aquí en esta imagen estamos recogiendo como son esas habilidades claves. Si bien las habíamos mencionado en la presentación o en la información anterior, es importante colocar este foco aquí, ¿no? Cuando queremos ser mentor, la transmisión de información, la validación, la presencia y confianza y el cuestionamiento. Es decir, no entrar en esa historia, no validar continuamente, sino vamos a cuestionar con esa curiosidad y esa inocencia. Muy bien. Y el foco del mentor, ¿dónde tiene que estar? El empoderamiento. Es que ese mentí se sienta cada vez más firme, más seguro de sus sesiones, que pueda decir, wow, es que las intervenciones estuvieron maravillosas. Entonces, escuchar ese comentario por parte del mentí también nos sirve a nosotros de motivación y nos dice, vamos por el camino correcto. La persona se está sintiendo empoderada, cada vez más segura de su propio desarrollo, de su propio crecimiento eh, como coach. Ujú. El segundo aspecto, Es el crecimiento. Y como dice Conchita, este empoderamiento que propiciamos, porque es acompañar a este mentí que se sienta seguro, que se sienta que puede equivocarse en su proceso, que no es una sesión perfecta y que no pasa nada si nos manda una sesión imperfecta para nosotros escucharla. Ahí está el crecimiento. El crecimiento está en la imperfección. El crecimiento está en eso que yo puedo mostrar que no es lo perfecto. y finalmente el impacto que va a tener en ese gran sistema. No es solamente Mm. en el mentí, sino también en el coaching, en ese proceso en general de crecimiento, de desarrollo, no solamente del coach, sino también del coachee, porque en la medida que mi coach, mi mentí, vaya evolucionando, se vaya desarrollando, también el proceso del coachee va a crecer, se va a desarrollar. Entonces, fíjense ustedes cómo se va creando esa cantidad de hilos invisibles donde todos los interlocutores con esa co-creación van impactando en crecimiento y empoderamiento. ¿Cuáles son Muy los bien. Una aspectos? pregunta Ujú, a estas maestras mentoras. ¿Dónde ujú. quedan las 8 competencias de ICF en todo ese proceso de acompañamiento que ustedes hacen? Ujú. ¿Cómo lo viven? Bueno, ¿Cómo lo bueno, intercalan? ¿Cómo es? sí. Bueno, las 8 competencias es la estructura y la base por la cual trabajamos, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahí hay un proceso de transmisión de información. Ahí está, es en esas primeras etapas, hacemos un proceso de transmisión de información y en cada sesión que vamos validando, que vamos devolviéndole en esos feedback que vamos de alentadores y correctivos, que le vamos devolviendo a nuestro mentí, vamos mostrando dónde se presenta la competencia. Mira, aquí está la competencia transversal y aquí hay competencias más estructurales o ya como más, yo las llamo como más técnicas, ¿no? La pregunta poderosa es longitudinal, la confianza, la seguridad. Entonces hacemos un proceso de mentoría donde siempre van a estar presentes las 8 competencias, siempre. En cada alto que hacemos un barrido o una revisión y vamos obteniendo, intercambiando con el coachee dónde lo ve él y dónde lo vemos nosotros. Y hacemos ese match o esa integración de esa estructura con la práctica real, donde esa estructura tiene agilidad, tiene flexibilidad, tiene imperfección y vamos viendo con pinzas dónde, con ese dron a ver dónde lo estamos viendo
mira, yo lo veo aquí, tú lo ves aquí, ¿o dónde lo estás viendo? Y hacemos ese intercambio. Es un proceso totalmente flexible y vamos a llamarlo circular, ¿sí? Que siempre estamos en la revisión al final de la sesión hacemos igual el barrido de las 8 competencias. Ujú. Y una cosa importante es que cuando damos un feedback, tiene que estar bien concreto. Es tal pregunta corresponde a tal competencia. Yo no puedo decir la sesión estuvo eficiente o no estuvo No, 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 no. eficiente, o se Mm, presentaron las competencias o no se presentaron. Yo tengo que decir específicamente cuál fue la mm, pregunta ujú. exacta que llevó a tal competencia, porque eso permite que la persona comience a identificarla. Si lo hizo bien, comience a multiplicarlo. Es como Listo. afianzarnos primero en lo que Ujú, sí estamos haciendo positivamente para después explorar qué nos faltaría. ujú. Y aquí tenemos un modo de autoevaluación bien interesante, que lo primero es chequear. El acuerdo fue impecable, se logró realmente, y el tiempo del acuerdo no se tiene que, algunas veces nos dicen, porque el acuerdo tiene que hacerse en los primeros 5 minutos. No, señores. Ayer yo tenía una sesión que se hizo el acuerdo a los 20 minutos. Y está bien. ¿Por qué? Porque en ese explorar el acuerdo, la persona va explorando para de pronto decir, oye, eso que yo traje no era, No es. es otra cosa. Ujú. Entonces, eso también lleva a procesos de toma de conciencia. Así es. Y en el proceso de mentoría, también nosotros tenemos actividades donde los mentí también validan sesiones, escuchan sesiones y van juntos, es como un rompecabezas, van colocando en la sesión, esta pregunta poderosa, esta pregunta me lleva al acuerdo o no, esta pregunta la hice a destiempo, esta pregunta que la hice al final corresponde al acuerdo. Entonces hacemos como estos juegos de rompecabezas que utilizamos tablas colaborativas para trabajar, donde vamos ubicando dónde corresponde y los límites entre de aquí a aquí es el acuerdo, de aquí a aquí es la indagación, dónde cierra la indagación, cuál es la pregunta que te permite a ti cerrar la indagación para dar el primer paso al diseño del plan de acción. Y es un proceso que al inicio pues damos las estructuras, obviamente, y después sobre esas estructuras vamos navegando. Y yo voy a pedir permiso para terminar unos minutos más tarde, porque Sí, empezamos más tarde. Sí. Entramos a 8 minutos más tarde, entonces sí, nos ya quedan estamos 7 minutos, habiendo. 6 minutos. Vamos Gracias. también, nosotros vamos con buen tiempo Y también. pedimos disculpas a la audiencia. No, no pasa nada. Y finalmente, los indicadores de éxito, sumamente importantes para chequear el match que se hace, lo que trajo la persona con lo que se lleva. ¿Hace match o no hace? Y tener unos indicadores de éxito bien definidos nos lleva a hacer ese match de una manera impecable. Si hay algo en la que nosotros somos bien amablemente exigentes, es en el acuerdo. Fundamental, porque también eso es un aspecto donde ICF le pone mucho el ojo, mucho el foco, ¿no? Entonces, si tú desde el inicio generas un buen acuerdo, indicadores de éxito, todas las otras etapas, desarrollo y cierre que están dentro, que adentro están las competencias, que se distribuyen las competencias transversales y estructurales, yo las llamo así desde el punto de vista educativo, consigues una sesión bien efectiva. ¿Ok? Por eso les pedimos que le pongan ese ojo al acuerdo. Si eso queda allí plasmado, es un éxito. Y vamos a dejar esta Ujú, lámina como última parte de la presentación, el mentor como catalizador, donde tenemos esa visión sistémica que abarca múltiples perspectivas para comprender la situación del coach en su totalidad, sin nunca perder la visión del coaching. Eso es clave. Nunca perder a ese ser que se ha entregado, que está dispuesto a eh, profundizar áreas que hasta ese momento no había tocado. Luego, La tener, presencia, presencia transformadora, como desde el mentor, ¿sí? Su forma de actuar, de inspirar, de confiar en sí mismo, ¿sí? Invita al otro también a desarrollar su máximo potencial. Somos
empoderadores de empoderadores, lo llamo yo, ¿no? En la medida en que nosotros también como mentores tenemos claro esa visión sistémica, que es una presencia transformadora, que brinda seguridad al otro, y eso es un trabajo que uno cada día, por eso estamos abiertos siempre al aprendizaje, es un trabajo o una competencia, vamos a llamarla así, que está allí para motivar y continuamente promueve la autorreflexión de nuestro mentor. Ujú. Y finalmente, el acompañamiento estratégico, donde se planifica y enfoca el proceso de coaching de manera eficaz, guiando al coach hacia su objetivo sin perder de vista los posibles objetivos del coaching, y los objetivos del coach, que pueden estar centrados en obtener una credencial, en desarrollarse, en sentirse más seguro, más, más como planificado dentro de esa sesión para brindarle un maravilloso acompañamiento a ese coaching. Bueno, y hasta aquí, haciendo honor del tiempo. Vamos a abrir el micrófono. A ver, ¿quién desea preguntar algo o contar alguna experiencia? Michelle compartió aquí, lo leo rapidito, el Sí, impacto, como las ondas que se expanden en un lago cuando cae una piedra. Esa qué bello. intervención de un buen mentor en el proceso de su mentí. Gracias, Gracias, Michelle. Michelle. Gracias, Excelente, Michelle, encantada. espectacular. Qué linda esa metáfora. Recuerden que María, es... Ajá, María levantó la mano, Mm. ¿no? Estaba aplaudiendo porque esta no me la iba a perder queriendo, o sea, yo me iba a perder esta presentación. Estoy así, ¿cuál serie de Netflix? Qué Ay, muy lindo. bien, gracias. Dale, gracias. Teníamos una demo donde gracias. estamos ofreciendo una mentoría a un mentí que amablemente nos dejó presentar su mentoría, pero no, los tiempos no lo dan. Eso queda para el próximo Claro, capítulo. claro, ¿no? Eso lo organizamos, claro que sí. Así es. Le recordamos a las personas que si desean sus CCEs, o sea, sus créditos educativos para credencial, deben escribir al correo, que por ahí lo escribí, desarrollo@icf.com.be. Si desean pertenecer al capítulo Venezuela y son coaches, son bienvenidos. En este momento tenemos una promoción por la semana del coaching, entonces yo creo que vale la pena. Ahí es membresías@icf.com.be. Y dentro de 3 horas tenemos otra webinar donde estará una miembro de ICF Venezuela, Adriana García, quien nos hablará del coaching y el poder de las decisiones en el liderazgo femenino. Es el mismo link, así que rieguen la voz por allí, de verdad que vale la pena. Muchísimas gracias, Doménica. Muchísimas gracias, Conchita. Aprendo cada vez que estoy con ustedes, estoy como María Francesca, yo como una esponja. No me iba a perder esto y dije, yo soy la que voy a hacer la apoderación. Muchas gracias, A Floralba, ustedes, a gracias, ICF. Michelle, y gracias a Gracias a todos los que todos. asistieron. De verdad que sí. Gracias. Sigamos Esto disfrutando de esta quedará semana del coach. colgado pronto en el YouTube de ICF Venezuela. Gracias Seguimos por con la esta semana del oportunidad. coaching. Saludos. Gracias. Hasta Chao, luego. Gracias. gracias.